Buenas tardes, mi nombre es Víctor Alfonso Zapata Jaimes y voy a presentar mi intención investigativa como propuesta de tesis para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Título de mi tesis es Práctica individual y colectiva de la música, aportes al desarrollo integral de los niños y adolescentes. Como tutora la doctora María A. Chacón Corso. La estructura de mi exposición va en estos seis aspectos principales. Situación problemática, los objetivos del estudio, estudios previos, bases teóricas, método de investigación y referencias bibliográficas. La situación problemática. El acceso a la cultura, las artes y en especial la música es en la actualidad el privilegio de algunos pocos. Quizás en algunas instituciones educativas, públicas e incluso, de carácter privado también, se lleve a efecto un currículo. Sin embargo, este no está consolidado y tampoco existe una dirección adecuada que dé una respuesta efectiva a esta necesidad educativa y cultural. Citaremos a Bourdieu y Passerón, quienes nos dicen la herencia cultural favorece el éxito educativo y sin atarse a los intereses más o menos estrechos que define la escuela. Los estudiantes actualmente tienen escasas oportunidades para desarrollar la capacidad de autoexpresión. Y la música pues emerge dentro de estas posibilidades como un elemento muy importante, muy cotidiano, muy de nuestra cultura que está inmersa en el mundo y que nos ofrece muchas maneras para expresarnos y desarrollarnos a través de sus componentes musicales, especialmente el ritmo y la melodía. El aprendizaje musical no ha impactado a la sociedad de manera que contribuya eficazmente en las competencias integrales del ser humano, como en la lingüística, en la que nos permite hacer intercambios comunicativos, en la matemática, con el pensamiento lógico y espacial, que de hecho tienen algunos instrumentos musicales, y en el ámbito social, en el que interactúan aspectos naturales y otros generados por el hombre. Estos se relacionan de una manera fundamental en el desarrollo potencial de la mente. Las instituciones públicas e incluso privadas, como ya se dijo anteriormente, no han incorporado el aprendizaje musical de manera colectiva y menos individual. De manera colectiva podríamos hablarlo a través de grupos musicales, aunque algunas instituciones los tengan. No está consolidado, no tiene un currículo específico. Y tampoco individual, menos aún individual, porque individual es el trabajo ya de instrumentos musicales. Sí, hay algunas instituciones que incluso conozco que trabajan en la práctica musical a nivel individual, pero son muy pocos realmente. En que, aunque la música en los últimos años ha despertado algún interés, no es suficiente para que ésta sea considerada como una estrategia importante que contribuya en la educación integral de los estudiantes. ¿Cuáles serían los objetivos del estudio según este planteamiento? El objetivo general, construir una aproximación teórica derivada de la incidencia del aprendizaje y práctica musical en el desarrollo integral de los estudiantes de secundaria. Los objetivos específicos. Caracterizar el aprendizaje y práctica musical que realizan de manera extracurricular los estudiantes de secundaria. Describir la importancia del aprendizaje y esta práctica en el desarrollo motriz de estos estudiantes. Interpretar la incidencia de la práctica individual y colectiva en el desarrollo cognitivo y también en el desarrollo socioafectivo. Estos serían los objetivos específicos. Los estudios previos que se han o que hoy planteo como fundamentales en mi tesis son los siguientes. García Rodríguez en el 2022 en la Universidad Complutense de Madrid nos entrega esta tesis, la música como transmisora de emociones y su relación con factores emocionales que influyen en el entorno académico. En el ambiente internacional. Román Caballero también en el ambiente internacional. Los potenciales beneficios cognitivos de la práctica musical desde la infancia hasta el envejecimiento saludable. Esto se hizo en la Universidad de Granada. Y algunos estudios previos nacionales, como lo son el de Bonilla Rojas en el 2020, relación música, emoción, inteligencia, músico emocional. Esto es de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia.
Y en el 2012, de Buitrago Bonilla, titulada Contexto Escolar e Inteligencia Emocional en Instituciones Educativas Públicas del ámbito rural y urbano del departamento de Boyacá, Colombia. Esta fue realizada con la Universidad de Granada, pero pues en el contexto colombiano del departamento de Boyacá. Hay que aclarar lo siguiente, que este estudio, si bien es del 2012, pues no fue muy fácil, no fue fácil encontrar en el contexto nacional tesis relacionadas. Y esta apunta justamente al objeto de estudio y a estos componentes importantes que tienen la tesis que yo estoy proponiendo, que es la práctica musical y la inteligencia emocional o el efecto, digamos, la incidencia emocional en instituciones, bueno, en este caso públicas. Las bases teóricas que planteo en mi tesis, todos giran en torno a la práctica musical, como ya se ha dicho, individual y colectiva, y al desarrollo integral en que ésta puede incidir. Entonces planteamos algunos autores principales de la teoría de la inteligencia musical de Howard Gardner, que es un autor muy conocido dentro de las inteligencias múltiples. Y bueno, él nos plantea algo muy interesante, que es el entorno más que la herencia es vital en su desarrollo. Es algo muy importante, ya que la música pues, se cree que el aprendizaje de la música se da como de manera genética de alguna forma, pero aunque, aunque sí es de alguna manera cierto, es el entorno quien afecta más o quien incide más en este desarrollo. El valor humano de la educación musical, esto es un pedagogo belga llamado Edward Williams, quien nos plantea que la música es motricidad, dinamismo, inteligencia y a su vez sensorialidad y afectividad. Y otro planteamiento importante dentro de estas bases teóricas está la inteligencia musical, que es acuñada y propuesta por Mayer y Salovey en 1990. Goleman en 1995 y Barón un poco más, digamos, propuestas un poco más cercanas a nuestra época de 1997. El autor más conocido es Goleman con su planteamiento de la inteligencia emocional, quien fue el más conocido, pero porque su propuesta llegó a ser un bestseller. Sin embargo, hay que aclarar que este término como tal, este concepto, es propuesto por Mayer y Salovey. También estamos proponiendo el enfoque sociocultural de Vygotsky, que si bien no es menos importante. El método de investigación. La naturaleza de investigación el enfoque es cualitativo. Flick en el 2015 nos plantea, desgranar cómo las personas construyen el mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que sucede en términos que sean significativos y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza. El método será entonces el estudio de caso múltiple, que según Denzin, se trata de un estudio instrumental extendido a varios casos. Es posible que se sepa con antelación o no, que los casos individuales del conjunto manifiestan alguna característica común, es decir, que son casos diferentes, en contextos diferentes, pero que tienen algunas características comunes. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, primero, los participantes serían 4 niños y 4 niñas. Padres de estos niños, perdón, 4 niños y niñas, 4 padres y 5 docentes y 2 de las academias. Estos serán seleccionados intencionalmente y a criterios del investigador. Estas características que hablaba anteriormente son que estudien música individual o colectivamente y que lleven en esta actividad pues al menos 2 años de forma ininterrumpida. Y las edades que oscilan entre los 10 y los 16 años y que estudian en colegios públicos o privados en Bucaramanga. Como principal técnica será la entrevista semiestructurada, que según Ander Egg se basa en un guión en la cual se interactúa con los informantes, en este caso que ya se mencionaron, para entrar en el contexto del proceso en el cual ellos actúan y sobre la cual incide la música pues en el mundo de los niños, del desarrollo integral, desde su desarrollo general. ¿Cuál será el procedimiento para el análisis de los instrumentos? Se utilizará uno propuesto por Martínez que enseñará los siguientes pasos. La categorización. En esta
Se fraccionarán los contenidos en unidades temáticas que tendrán características similares y se codificarán mediante una breve expresión. La estructuración, segundo paso. Se realizará una síntesis descriptiva y sistemática en la que se tendrá en cuenta el anterior paso con el análisis realizado y el marco teórico. Tercer punto, tercer paso, contrastación. En esta se relacionará y contrastará con estudios paralelos como los mencionados en el marco teórico referencial. Y para finalizar, una teorización. En esta se hace una síntesis final y una aproximación teórica derivada de la incidencia del aprendizaje musical, práctica individual y colectiva en el desarrollo integral de estos estudiantes de secundaria. ¿Cuáles son los criterios de rigor científico? Conocemos especialmente que son 4. La confiabilidad. ¿Cómo? Al replicar estos resultados se obtendrán, será una extrapolación. Si se replican esos resultados, ¿se encontrarán resultados similares? La credibilidad. Se observará, analizará e interpretará el fenómeno desde diferentes ángulos. Desde la vista de la posición de los estudiantes, de la vista de la posición o la perspectiva de los papás y de los docentes. Tercer criterio, transferencia. Se comparará este contexto con otros contextos posibles. Y por último, confirmabilidad. Si bien estamos trabajando con sujetos, ser objetivo es un reto totalmente, pero se mantendrá una firme intención ética de neutralidad. Este es mi planteamiento o mi intención investigativa. Espero pues que haya sido clara. Muchísimas gracias. Como último, presentaré algunas referencias bibliográficas, o no, todas las referencias bibliográficas de que fueron citadas en esta presentación. Muchísimas gracias.